ya se encuentra con nosotros el ex procurador José Ugaz. Hay varios temas, pero sin duda queríamos también preguntarle por el tema de actualidad. Esta pregunta que le proponía al congresista Violeta sobre si se puede equiparar, si es decir, las funciones son las mismas, las responsabilidades son las mismas, las protecciones legales son las mismas entre los congresistas y los ministros. Ex procurador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted trabaja en el sector privado, ha trabajado en el sector público. ¿Cómo analiza esto? Es decir, ¿se puede llegar a una homologación? ¿Uno puede armar el aparato estatal, administrar el dinero del aparato estatal simplemente y poner escalas así a rajatabla sin considerar las variables que hay en cada uno de los cargos y las responsabilidades? Bueno, creo que efectivamente es una tarea pendiente. Parte del problema que se ha venido advirtiendo hace mucho tiempo, por ejemplo, es esta situación en la que talentos no van al sector público, primero porque está mal remunerado en general, pero en segundo lugar porque tienen un campo de exposición de responsabilidades legales muy amplio. Fíjese usted que tuvo que darse una ley para que determinadas instituciones públicas pagaran la defensa de quienes asumen cargos públicos de alto nivel, porque es sabido que quien sale del sector público normalmente sale cargado de denuncias y acusaciones, etcétera. Entonces creo que eso tiene que sincerarse. Aquí me parece que ha habido una política un tanto demagógica respecto de estos escalafones, porque hemos tenido desde presidentes que se aumentaban desproporcionalmente el sueldo con el argumento de que no querían entrar en caso de corrupción. Luego hubo una planilla especial para funcionarios de alto nivel, vino otro gobierno, derogó esa norma y entonces hoy día nos quejamos de que no tenemos en el sector público, y es evidente, a los mejores, pero es porque no se le dan las condiciones. Y porque no el puede salario competir, es una parte. Claro, y no se puede competir, digamos, desde el Estado con el sector privado para poder atraer esos talentos. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de las piezas claves que deberían manejar el Ejecutivo, que es distinta a la representación. Yo creo que ahí hay un doble componente que juega en un balance. Por un lado, efectivamente, tiene que haber una vocación pública, ¿no? No todo es dinero, ni todo puede ser una remuneración. Tiene que ser alguien que efectivamente tenga un interés de servicio público. Pero eso, a su vez, tiene que ir acompañado de ciertas condiciones de trabajo que le den estabilidad y protección al funcionario, por supuesto al honesto, no al corrupto. Ese seguirá siendo susceptible de las responsabilidades legales que correspondan, pero también una remuneración que permita que los mejores talentos por lo menos tengan en consideración la posibilidad de ir a trabajar al sector público y no permanecer siempre en el sector privado, ¿no? ¿Y la mejora de la calidad de la representación legislativa pasa también por un tema de dinero? ¿Pasa por un tema de salario, de ingresos? Mire, yo creo que si uno compara los ingresos de nuestros congresistas con la media latinoamericana, no están nada mal pagados, como no están los magistrados de alto nivel. Lo que se cobra en Colombia o en países como Paraguay, Bolivia, la misma Argentina, son salarios que están más o menos homologados con los que se pagan aquí. Sin embargo, el problema de la representación parlamentaria tiene que ver más bien con cómo está organizada la representación congresal en el Perú, cómo se accede, todo el problema de los partidos políticos, su institucionalidad y el tema del financiamiento, que hemos visto que ahora en este proyecto que ha presentado la Comisión Tuesta, por fin hay una propuesta clara de reforma del Código Penal para introducir responsabilidades por financiamiento ilegal. A propósito de la Comisión Tuesta, aquí hay algunos puntos que hemos destacado. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del Congreso Bicameral para el Bicentenario de la Independencia. ¿Esto es una posibilidad sin que se incluya o se rescate el tema de la reelección parlamentaria? ¿Es viable? Bueno, yo no soy especialista en materia constitucional, no podría decirle exactamente cuáles son los derroteros. Me pareció que efectivamente fue una desgracia que el Congreso haya aprovechado su capacidad de opinar respecto al referéndum para contaminar el proyecto original y que hoy día tengamos que buscar otros caminos como el de esta comisión. Para rescatar la bicameralidad. Para rescatar la bicameralidad, ¿no? Otro aspecto que se incluye en este informe es la inmunidad parlamentaria. Debería ser levantada por la Corte Suprema y no por el propio Parlamento. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, nosotros por lo pronto desde la comunidad anticorrupción y Proética en particular ha venido planteando la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En estos tiempos carece de sentido. Es evidente que si hay acusaciones falsas y se advierte una intención de persecución política, hay otras formas de salvaguardar
a los parlamentarios de esto. Pero la inmunidad, como sabemos todos, se ha convertido en un escudo de impunidad. Estamos viendo el caso de Donaire, hasta el día de hoy no se dictamina su situación y es evidente que este señor está siendo reclamado por el Poder Judicial para que cumpla una condena por un hecho que está judicialmente acreditado. Y esto es histórico, entonces ya el tema de la inmunidad realmente se ha convertido en una institución obsoleta y totalmente desviada, perniciosamente desviada del objetivo. Por eso, incluir en la reforma política la posibilidad de que ésta sea levantada por la Corte Suprema y quitarle esa atribución al Parlamento, ¿vale? Bueno, es un paso mejor que el que tenemos hoy día, porque ya sabemos perfectamente cuál ha sido la actitud del Congreso, no solamente en temas de inmunidad, hay que mirar nomás la trayectoria y el récord de la Comisión de Ética para entender cuál es la lógica que este Congreso y los anteriores han tenido de cobertura entre ellos para evitar asumir responsabilidades por sus inconductas. Claro, y esto viene íntimamente ligado a uno de los argumentos que se esgrimió precisamente en el caso Donaire, el tema de la sentencia, ¿no?, condenatoria en primera instancia. Bastaría que sea una sentencia condenatoria en primera instancia para, por ejemplo, impedir postular a cargos públicos a las personas que cuenten con una decisión así. Ya la Corte Suprema ha venido fijando una serie de criterios sobre los niveles de responsabilidad y ha hecho una digresión sobre los niveles de sospecha. Hoy día la Suprema ha ido estableciendo categorías de sospecha y hay lo que se llama una sospecha inicial, de ahí se pasa a una sospecha reveladora, después tenemos distintos niveles de convicción. En materia de corrupción, para los niveles que está viviendo el Perú y la crisis que esto ha generado, deberíamos tener fórmulas, creo yo, mucho más flexibles que aquella de decir la presunción de inocencia, que dicho sea de paso es una categoría judicial, no necesariamente tiene que ser utilizada para otros efectos, que no exija necesariamente una condena firme para en casos tan flagrantes como este no se pueda tomar una decisión inmediata. Resulta que en el Perú hoy día, si se encuentra alguien robando en el acto o escuchamos una grabación como la que hemos escuchado el domingo respecto de un congresista, del congresista Vieira, ¿qué más puede ocurrir para desvirtuar lo que es tan evidente en ese caso? Entonces, en esas circunstancias no debería haber ninguna posibilidad. Pero ahí también de que habría que analizar los procesos internos del Congreso. Es decir, el tema de Vieira es un tema urgente, pero ya vimos cómo lo están postergando como otros tantos que se postergan. Es decir, el propio Parlamento marca su agenda y la verdad es una falta de respeto, me parece, para la ciudadanía que conoce, que toma cuenta de esa flagrancia de la que usted habla y que sin embargo ve que aquí se utiliza cualquier tipo de artilugio legal o cualquier artimaña dentro del reglamento o manipulación de lo que puede decir el reglamento del Parlamento simplemente para no sancionar a quien hay que sancionar o por lo menos separarlo mientras dure una investigación, que es lo correcto, lo mínimo que se podría hacer. Bueno, es que bajo el pretexto de que son representantes del pueblo, y hay que ver además qué nivel de representación, ¿no? Porque si uno mira las votaciones y la cantidad de votos que tienen muchos de los congresistas que se sienten absolutamente dueños de su poder al interior del Congreso, no son nada representativos. Pero sin embargo, hemos visto lo que ha pasado con el fiscal de la Nación, el anterior. Se postergó sistemáticamente un tema que era un clamor nacional, tuvo que salir la gente a la calle para que finalmente esta situación tuviera un desenlace importante. Y estamos viendo lo que van a hacer mañana, ¿no? So pretexto de que hay un acuerdo que no les gusta, que es, desde mi punto de vista, un torpedo a la línea de flotación de la política anticorrupción. Cuando el Congreso, que ya mete bastante sus narices en las comisiones fiscalizadoras y de investigación sin tener la capacidad para hacerlo, hoy día pretenden entrar a revisar acuerdos que son de estricta capacidad de revisión judicial, lo que están haciendo es generar lo que ya algunos de los brasileños han empezado a cuestionar, es decir, ¿yo para qué voy a arreglar con el Perú si no hay ninguna estabilidad normativa? Exacto, eso lo advertía ayer el comunicado de OAS. Ahora, quisiera pedirle hacer una pausa para continuar justamente sobre ese punto y la importancia de lo que va a ocurrir mañana con el ministro de Justicia en el Congreso de la República. Y ayer dedicamos el programa al tema famoso del acuerdo de colaboración eficaz a partir del pronunciamiento de OAS y de la preocupación que tenía esta empresa justamente por la estabilidad jurídica. Es decir, si no hay reglas claras y si las reglas van a cambiar de un día para otro, ¿qué empresa podría aceptar un
compromiso para decir nada con un Estado que de verdad no funciona, o por lo menos su justicia no tiene seriedad en los compromisos que pretende sostener o en las condiciones que pretende plantear para esa negociación. Esta es la votación, para que ustedes vean rápidamente. Fueron 79 votos a favor, 8 de marzo del año pasado, la ley 3737, que era la ley marco, justamente para poder incluir en un proceso de colaboración eficaz a las personas jurídicas y a las empresas. Ahí tienen ustedes algunos nombres. Destacamos, por ejemplo, a Wilmer Aguilar, Víctor Albrecht, Pérez Alcalá, Lourdes Alcorta, Betty Anculito, Omar Arimborgo, Rosa Bartra, Becerril, Karina Beteta, Miguel Castro, Cecilia Chacón, Juan Carlos del Águila, Miguel Elías, Modesto Figueroa, Juan Carlos González, Israel Lazo, la señora Letona, Juan López Vilela, Luis Martínez Lizana, Moisés Mamani, Eldad Melgar, María Melgarejo, Marco Miyashiro, Paloma Noceda, Dalmiro Palomino, Federico Pariona, Petrosi Francesco, Esther Saavedra, Daniel Salaverry, Milagros Salazar, Octavio Salazar, Luz Salgado, Carla Schaeffer, César Segura, Milagros Takayama, Segundo Tapia, Carlos Tiglia, Miguel Torres, Gilmer Trujillo, Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Juan Carlos Yuyes. Ley que asegura el pago inmediato. Bueno, la lista continúa con PPK, con Sergio Dávila, Patricia Donaire, Flores, Eresi, Lombardio, Lechea, Oliva, Sánchez, Cheput, Violeta, Acuña, de APP, Donaire, Espinosa, Montenegro, Narváez, Ríos, Villanueva y de Lapra, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Javier Velázquez Quesquén. La pregunta es, acá está el señor Jorge del Castillo, por ejemplo, encabezando la votación. 8 de marzo del 2018. Exactamente un año después, el señor Jorge del Castillo dice que no, que esto no está bien. Ahora reclaman, ¿no? Que sí, que si el sueldo, que no les pagan lo que deben, que necesitan más dinero, que pobrecitos. Pero a ver, a estos señores se les paga por aprobar una norma y al año siguiente cuestionar la misma, cuando sobre esa norma hay un equipo de fiscales, de procuradores, trabajando en acuerdos de colaboración con empresas corruptas en el exterior. ¿Dónde está la seriedad? Y la pregunta para el procurador es esa: ¿cuál es la importancia de lo que va a ocurrir mañana y el mensaje positivo o negativo que podría proyectar el Perú hacia afuera? Porque para afuera es la decisión del Parlamento peruano. Aquí podemos analizar y saber, ya conocemos nuestro Congreso y sabemos que es capaz de cualquier cosa, pero a ver, la empresa OAS va a estar atenta a lo que suceda mañana, si se deja sin piso o no al Ministerio de Justicia. Mañana puede ser un día nefasto en materia de lucha contra la corrupción o un hito, ojalá haya capacidad de reflexión y mañana se convierte en un hito de respaldo a las autoridades judiciales y fiscales que vienen ejerciendo, y la Procuraduría, por cierto, un trabajo que yo creo que es técnico y serio. La Procuraduría no es que está sacando cifras debajo de la manga, han contratado consultores especializados para que puedan aplicar las fórmulas que trae la ley 3737, que no son fórmulas muy simples y que si uno mira las 21 preguntas que ha planteado la congresista Vilca Toma, se da cuenta que quien se preciaba de haber sido una procuradora muy eficiente y una fiscal muy técnica, desconoce totalmente el sistema de colaboración eficaz, si no, no haría las preguntas que está haciendo. Dicho sea paso, el ex procurador Azabache ha escrito un artículo muy clarificador sobre 5 aspectos fundamentales, sí, que esas 21 preguntas sí no entienden de qué se trata el tema de la colaboración. Y sobre lo de los expertos es interesante ahondar sobre eso, porque hay una disposición específica dentro de la ley que habla y que justamente obliga a la Procuraduría a contar con estos expertos. Es decir, no es un capricho del señor Ramírez y de la señora Silvana Carreón sentarse a aplicar fórmulas, ¿no?, algoritmos y decir, bueno, nos provoca que el monto sea este y le pongo tal o cual valor. Aquí... Sí, pero es una gran irresponsabilidad pasearse por los medios de comunicación y decir los 600 millones es una cifra ridícula, porque primero se desconoce que es un proceso en curso, solo estamos hablando de 4 proyectos de 23 contratos que han tenido la empresa Odebrecht en el Perú, y que la Fiscalía irá avanzando a ver si reconocen o no reconocen y se les investigará al respecto. Esa cifra es incremental y está en función a lo que las propias investigaciones vayan arrojando. Por otro lado, pretender que el ministro vaya mañana a revelar aspectos de un proceso que la ley obliga a que sea reservado es absolutamente impropio e irresponsable.
y después señalar que hemos escuchado este argumento, es decir, ¿por qué se les permite seguir trabajando en el Perú? Es como que a uno le robaran la billetera y después dice, devuelve la billetera para pagarte. No, es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué se les permite, procurador? Primero, porque muchas de ellas están al borde de la quiebra. Cuando Odebrecht ha llegado al Perú a arreglar sus problemas, ya Estados Unidos le había aplicado una multa de 1.800 millones de dólares y los suizos una que iba por los centenares de millones de dólares también. Claro, si vamos a la posición demagógica, decimos, no arreglamos con ustedes, váyanse de acá y no nos devuelven un dólar. Estas empresas, nos guste o no, tienen capacidad técnica y pueden, el caso Siemens es un caso mundialmente conocido de una empresa alemana de altísima tecnología que incurrió en un gravísimo problema de corrupción. ¿El caso OAS? El caso OAS es una empresa también de alto nivel tecnológico, pero igual que las otras 16 empresas brasileras entraron en este esquema de corrupción. El asunto es que si uno les permite seguir trabajando es porque van a entregar productos que tienen que ser de calidad, tiene que haber un compromiso de cambio de administración para que no se vuelvan a producir estos hechos, pero no es que uno les está regalando el dinero, van a tener que hacer las obras, hacerlas bien, y del dinero que reciban por esas obras van a tener que devolverle al Estado peruano, pagar sus impuestos y cumplir con las penalidades que vaya a fijar el sistema. Ayer decía la procuradora Silvana Carrión, por ejemplo, que en el caso de OAS uno de los argumentos era que se oponía al acuerdo era el tema de que no contaban con activos en el país, pero ella decía que incluso la negociación contempla que estas empresas respondan con capital que tienen en las matrices. Es decir, no se está negociando solo con la sucursal local de las empresas, ni con Odebrecht, ni con OAS, ni será con Andrade Gutiérrez, ni con otras, sino con las corporaciones a nivel internacional. Que son perseguibles a nivel global. Y entonces aquí lo que hemos dicho siempre desde el comienzo, tenemos dos posibilidades. O la demagógica, que es decir, que se vayan todos, no me paguen, no quiero volverlos a ver, me robaron. Nos dice. Y la otra es este difícil balance entre la impunidad y también la responsabilidad social. Fíjese lo que ha pasado con la cadena de pagos de centenares de empresas peruanas que le dan trabajo a decenas de miles de peruanos que hoy día han paralizado porque estas obras finalmente han colapsado en muchos casos porque no se ha llegado a estos acuerdos que le permitan dar viabilidad o transferirlas en su momento. El decreto 003 fue una norma bastante deficiente que paralizó muchas de estas obras y generó una crisis social. En Brasil, en el inicio, Petrobras despidió a 63.000 personas como consecuencia de la bajada. Y creo que recién tiene cifras azules ahora, ¿no? Bueno, están tratando de recuperarse de una situación de saqueo histórico, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí hay una columna que vale la pena revisar del ex procurador Ugaz del 4 de marzo del 2019 que tiene una frase muy interesante. Dice: la colaboración es buena, lo malo es que no se aplique con rigor y se asegure que la información canjeada por beneficio sea cierta. No es inmoral negociar con un corrupto para lograr un interés superior. Lo inmoral es la impunidad. Muchísimas gracias por haber